¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos aquí en Sabios y Felices. ¿Qué tal estamos, Ruth? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, padre? Muy buenos días y también muy buenos días a nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con la paciencia, ¿verdad? El arte, la ciencia de la paz. ¿A qué te suena esta palabra, pacientes? Pacientes. Bueno, pacientes también son los que se atienden en un hospital, También, ¿no? porque tienen que ejercer mucha paz, ¿sabes? Así es. Hay un chiste sobre ello, por cierto. ¿Por qué a los que están a los que van al hospital y están en la sala de espera se les llama pacientes? Porque tienen que esperar mucho tiempo en la sala de espera, precisamente. Ah, venía por ahí. Yo decía también pacientes se le dicen a las personas que van a un hospital Así a es. atenderse, ¿no? Y pues, ¿de dónde vendrá la palabra? Y justo se la iba a preguntar, padre. Pero Así es. esta palabra, pues, tiene muchas cosas, ¿no? Es muy complicado ser paciente. A mí me parece, porque en algunas ocasiones no he sido tan paciente. Uno se hace impaciente. Sí, Ahí está. tiene la contradicción de la palabra, o si queremos, la oposición de la palabra, ¿no? Y paciente es precisamente la paciencia, tiene que ver con la esperanza. Es decir, en realidad es creer ya, pero aún no. Sí, pero todavía no. Y proviene de la palabra paciencia en latín, es decir, el que sufre, pero también inteligencia, es decir, paz y ciencia. Es saber leer lo que sucede, pero con inteligencia. Saber rastrear, analizar, sopesar, cotejar lo que está sucediendo, el evento, el hecho, el fenómeno, la circunstancia que tienes delante y ser paciente. Despertar este arte para padecer o para soportar algo, pero sin alterarse. Es decir, es la habilidad de hacer las cosas de forma pensada, minuciosa, analizada y además con un proceso de pensamiento que van a hacer que aquello que pasa, aquello que tiene que suceder, no te robe la paz, no te lance precisamente a la impaciencia. Así es, padre. ¿Y cómo podemos ser pacientes? Ahí está la clave, ¿verdad? Yo siempre insisto, conocernos con profundidad. Por donde miremos el qué, el porqué de las cosas, cuando queremos entendernos y entender a los demás, en realidad todo regresa a uno mismo, al interior. Es decir, hay que conocernos con profundidad. El arte, porque es un arte, es maestría, es dedicación, es un oficio precioso, conocernos a nosotros mismos. Volver dentro de nosotros de tal forma que nada nos descentre ni altere nuestra paz, nuestra personalidad o aquellas emociones o actitudes que hemos despertado. Podemos tolerar de este modo siendo pacientes, practicando el arte de la paz y la tranquilidad, el arte de la inteligencia, conseguir nuestro objetivo deseado, evitar que situaciones molestas, irritantes, tóxicas, puedan impactar en nuestro ánimo y puedan de alguna manera descolocar, descentrar nuestra personalidad. Por ello, es decir, con este arte de hacer las cosas, lo hacemos de una manera deseada, planificada, tranquila, sosegada, esperando resultados no de forma inmediata, sino sabiendo que todo es procesual, gradual. ¿Y cómo lo hago? Entonces se produce este diálogo interno. Esto que voy a hacer, esto que me hace desesperar, que me podría hacer perder los papeles, ¿me conviene? ¿Está bien? ¿Esto es lógico realmente? ¿O simplemente tengo que saber dominarme, saber controlarme y saber ejercer el arte de la paciencia? ¿Y qué ganamos siendo pacientes, padre? Uy, mucho. Lo ganamos todo. Es decir, tienes todo controlado, todo en su sitio, todo muy bien y además un control mental impresionante. Es el arte de la serenidad, de la calma, del sosiego y de la paz. Es decir, logras no inquietar a tu espíritu, tenerlo tranquilo. La logras utilizando, jugando con los griegos, la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad del alma. Está tranquila, sosegada, en calma, en un estado de reposo, utilizando esta figura, y además la capacidad de saber esperar que aquello que tiene que suceder suceda, que las cosas sean como lo has planificado, pero que toman un tiempo. Entonces, siendo pacientes, ganando la ganancia que tenemos siendo pacientes precisamente, hace que no nos anticipemos, no nos angustiemos en exceso, no nos descentremos, porque de este modo no caemos en la apatía, en la depresión,
en la desesperación o en aquello que en realidad pueda perturbar nuestra vida y la pueda complicar en realidad las relaciones ordinarias, cotidianas que tenemos todos los días. Por eso la paciencia es el arte de pensar, el arte de esperar de forma alegre pero segura. Muy bien, ya nos estamos avanzando un poquito para saber cómo ser pacientes, pues, ¿no? En esta vida, porque en realidad si nos desesperamos, creo que no ganamos nada. Complicamos la situación, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo prepararnos o preparar a una personalidad paciente? Para que todos sean pacientes. Así es. ¿Cómo los hacemos? Porque yo puedo ser paciente y la otra persona pues es así, pero desesperada. Ahí viene la canción, desesperada, por si acaso. Sí, de Marta Sánchez. Muy impaciente o impaciente, ¿no? Entonces la clave precisa está hacerlo con mucho entrenamiento. Es decir, en el arte de pensar. Hay que entrenar a las personas. Quieto, quieto, quieto. ¿Vas a reaccionar de este modo? Espérate, cálmate, piensa, analiza. Haz ese razonamiento tuyo propio, original y auténtico, pero muy lógico. ¿Esto tiene que ser así? ¿Esto te conviene reaccionar de forma tan rápida, tan desesperada? Está bien que pidas resultados ahora cuando recién estás iniciando el proceso o el planteamiento de objetivos. Entonces, tú vas enseñando a las personas a pensar de forma lógica, ordenada y sistemática. Siempre a donde voy, cualquier conferencia que me invitan, suelo insistir. Pensar como un arte y pensar de forma lógica, racional, ordenada y sistemática. ¿Por qué? Porque en realidad cuando frenamos a nuestros impulsos, a nuestras reacciones primarias, cuando ponemos el control, en realidad nos estamos entrenando en el arte de controlar nuestras acciones, de frenar las emociones y además es señal de madurez, de haber entendido que todo en la vida en realidad, si lo pensamos bien, Ruth, todo toma su tiempo y que la vida es un proceso, pero siempre está en movimiento. No es un proceso desencantado, frívolo, resignado, de alguna manera de quedarnos ya desesperados, sin esperanza. No, todo lo contrario. Todo lo que nos sucede, todo lo que pasa en la vida y todo lo que sucede todos los días siempre está en movimiento, pero es gradual, es procesual. Necesita su tiempo, necesita su espacio. La idea la tenemos que madurar. Los cambios los tenemos que ejercitar, de tal forma que siendo pacientes controlamos todo aquello que nos sucede. Y además no te olvides que la paciencia tiene que ver con la espera, pero tiene que ver también con la estrategia, con el diseño, con el método. Uh-huh. Padre, ¿y cómo hacemos, por ejemplo? Hay muchas formas o situaciones, más que todo, situaciones para ser paciente, pues esperando una cola, ¿no? En el banco, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? A veces uno desespera porque no avanza. Así es. O también, por ejemplo, no viene el bus para ir a clases, para ir a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos reaccionar ante estas situaciones que también, bueno, pueden desesperar en algún momento a una persona, ¿no? Me ha gustado los ejemplos que has puesto, ¿eh? Yo suelo llevar siempre a donde voy un libro. Porque mira, la cola que no avanza, el autobús que viene lleno, la gente que empieza a desesperarse, la gente que se pone impaciente, ¿no? ¿Qué logras tú poniéndote o sumando una impaciencia más a ese hecho objetivo que depende de qué? Uno, de que lleguen más autobuses, de que lleguen vacíos, o en todo caso en la cola del banco. ¿Qué necesitas? Que haya más cajeros, que los usuarios, los clientes sean más efectivos, que hagan las cosas más rápidamente, que no se demoren tanto, pero no depende de ti. Ahí viene lo que hablamos del otro día, ¿no? Ante lo irremediable, ¿qué vas a hacer? ¿Ganas, sumas algo, consigues, logras algún beneficio con la desesperación o la impaciencia? No, porque estás perdiendo energía, estás perdiendo tiempo y además estás entrando en una espiral de desestabilización emocional. Entonces, yo siempre digo, para esos casos, cuando sé que voy a hacer trámites, es que yo siempre, antes de salir, me digo, bueno, hoy voy a sonreír por todo. Pase lo que pase, no voy a renegar, no voy a protestar. Entonces, como sé que podría pasar esto o cual cosa, pues simplemente me llevo un libro. Y entonces, mientras todo el mundo pelea, mientras todo el mundo mira el móvil, mientras todo el mundo se desespera, cojo el libro y me pongo a leer.
tranquilo ahí. La gente dice, ¿y este marciano de dónde ha salido? ¿Y quién es este, no? Tranquilo, pues me he leído 4, 5, 10 páginas, a veces un capítulo. Cuando me pilla sin libro, este tipo de cosas, cojo el móvil, abro una página de una aplicación, de un diario, de un libro, de un ebook, y empiezo a leer tranquilamente y estoy metido ahí mientras todo el mundo desespera, mientras la gente pelea, mientras la gente se ejercita en la impaciencia. Precisamente yo me ejercito en la paciencia, el arte de saber esperar. ¿Qué te parece? Y vamos a contar más cosas, pero antes vamos a la pausa, Ruth. Así es, que la gente espere un poquito, que tenga un poquito de paciencia. Que sean pacientes. Así es, que nos han esperado también para poder empezar el programa. Así es, pacientemente. Queridos amigos, vamos a la pausa y regresamos sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Hoy hablando sobre la paciencia, nuestra virtud mejor. Pausa y volvemos. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices. Despertar a la sabiduría. ¿Cómo llevas la paciencia? ¿Qué tal te ejercitas en este arte? No solo es arte, es una virtud. No te olvides nunca, debemos ser impacientes, anhelantes, ávidos, ansiosos o deseosos, o a lo mejor desesperados. Siempre la paciencia, que en realidad nos ayuda a ser mejores, a hacer las cosas bien, muy bien. Decíamos, Ruth, ante lo que no puedes controlar, tienes que tomar en cuenta de que en realidad no depende de ti, pero lo que sí depende de ti es el diálogo interior, ese mensaje que te das a ti mismo, a ti misma, y entonces decides qué emoción o qué actitud asumir ante tal o cual situación, para no ser impacientes. Así es, padre. Padre, y usted nos ha dicho que la paciencia es una virtud. ¿Qué es una virtud? Además de ser un valor, de ser arte, la paciencia es también una virtud, porque exige control y autoconocimiento. Por eso yo siempre insisto, conócete, sumérgete, zambúllete dentro de ti para que sepas qué tienes, qué hay, qué te mueve, qué te pone nervioso, qué te perturba, qué te hace impaciente. Y precisamente es una virtud porque nos ayuda a optar por aquello que nos engrandece, que nos hace mejores. Por ejemplo, el bien, la belleza, la bondad, la justicia. Entonces es moralmente bueno ser paciente. Claro que sí, porque te ayuda a controlarte, a jugar tu mejor papel, a tener un control de ti mismo. Y las virtudes lo vemos claro además en las virtudes que les he mencionado, la verdad, la justicia, la belleza, la libertad. Y también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, en realidad cuando somos virtuosos, somos personas que tenemos todo controlado, manejamos muy bien y sabes relacionarte con tu entorno, con aquellos que están contigo. Respetas, valoras, aprecias, agradeces y no eres una persona descentrada, yo suelo decir desparramada, una persona que no sabe a dónde va, que es fofa, que va para aquí, para allá, que lastima, que hiere, que choca, que destruye, que hace caer cosas, ¿no? Utilizando una figura plástica. Es como el niño que va a la zona de frutas del mercado y coge una, coge otra, toca aquí, no, deja eso, cuidado con esto. Y entonces la persona virtuosa precisamente es la que sabe controlar y la que puede contribuir a tener una mejor convivencia y sabe estar con los demás. Uh-huh. Voy a tomarlo en cuenta, padre, porque a veces, bueno, más que todo... No has ido al mercado de frutas, ¿no? Bueno, al mercado sí. No has jugado ahí entre las frutas. No, eso sí no. No, eso sí no. Padre, y también podemos considerar a la paciencia como un valor. Así, es un valor, es una virtud, es un arte y además es un valor. ¿Por qué? Y valor porque no te olvidemos que los valores en realidad nos hacen valer más. Yo suelo decir, los valores te hermosean, te embellecen y hacen que la persona sea agradable, una persona que puede llegar a los demás, que puede saber decir no. Es decir, los valores en realidad es esa carga de conocimientos y de emociones que tenemos, pero de aquello que nos hace singulares, únicos. Y entonces sabemos discernir, cribar ante las cosas que suceden.
esta decisión, es que esto me conviene, esto no. ¿Cómo procedo ante tal o cual situación? Entonces una persona que tiene valores dirá, perdón, permiso, con cuidado, déjame ayudarte, oye, ¿te pasa algo? ¿Podría echarte una mano? Mira, esto no es mío, esto es tuyo, esto se te cayó, este móvil me lo acabo de encontrar, este dinero, ¿a quién corresponde? Esto me toca, esto no te toca, esto es tuyo. Es decir, la persona que tiene valores y practicando precisamente este valor de la virtud, de la paciencia precisamente, nos llevará a ser buenos, muy buenos, porque la paciencia en realidad es buenísima porque es una herramienta que nos lleva a la felicidad. Es decir, no solo es autoconocimiento propio, individual, sino también saber relacionarte con los demás, saber esperar. Por ejemplo, tal o cual persona tiene este tipo de personalidades, que la conozco. Entonces yo sé cómo llegar, yo sé cómo no descentrarla, cómo no provocar en ella lo visceral, la agresión. Y entonces, pues nada, yo pacientemente sabré callar, sabré alejarme, sabré guardarme las palabras incluso. Sí, justamente eso iba a comentarle, porque también la paciencia, uno tiene que entender a las otras personas, ¿no? Porque a veces puede ser que sean muy ansiosas. Así es. Y vas a comentarle algo y de repente tú no sabes cómo va a reaccionar. A veces uno no sabe cómo va a reaccionar. Te vayan a veces. Así es, porque puede ser que lo más tranquila te pueda contestar y no lo tome muy bien, pero como que de repente se pueda... Das en la tecla. Sí, y te puede decir algo, claro, Así ¿no? es, y sí, no sí. sabes cómo, pero todo depende de la otra persona que la conozca. Así es. Y no responda de la misma manera. Y tiene que ver con la prudencia. Es decir, tienes que saber cuándo, tienes que saber qué palabras vas a emplear, qué lenguaje vas a utilizar y además en qué momento del día, en qué circunstancia, cómo está la persona. Tienes que observarla, tienes que conocerla muy bien, porque no es lo mismo abordar a una persona que está calmada, sosegada, tranquila, que una persona que está a la defensiva o que está angustiada, ¿no? O está ensimismada, porque vete a saber lo que estará Lo que está pasando. pensando o lo que le puede estará estar pasando, ¿no? Entonces, tocas la tecla, das o pones el dedo justo en la llaga. O yo suelo decir, levantas la costra, madre mía la que se va a armar. El torrente de palabras. Entonces, Sí. cuando tú mantienes, sabes ser paciente, de hecho también eres prudente. Es decir, porque la paciencia genera una serie de valores y una serie de actitudes. Es decir, yo a través del arte de ser paciente sabré mirar, observar, analizar y llegar a conclusiones lógicas. ¿Conviene, no conviene? ¿Es ahora, es después? Y habría que esperar un proceso, ¿no? Esto se toma un tiempecito. Hay que dejar que se sane la herida, hay que dejar que se interioricen las palabras también y es el momento de... Ahí sí que conviene. Ajá. Padre, también hay otras situaciones de paciencia, por ejemplo, cuando quieres, por ejemplo, una carrera, quieres terminarla muy pronto o algún trabajo quieres que te salga. Y ya, ¿no? A veces pierdes esta paciencia, ¿no? Ajá, la palabra es la paciencia y te frustras. Y te frustras y ya no quieres hacer nada. Y te haces mucho daño. Porque Y baja la autoestima, bajan las defensas, esos ruidos interiores, esos pensamientos rumiativos son fatalistas, catastróficos, porque no has sabido esperar. Por ejemplo, ¿no? Un amigo mío me dice, Nico, estoy echando currículums en todos lados, buscando trabajo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y cuánto llevas? Pues llevo ya 3 días. Ah, pues le digo, estás empezando. ¿A cuántos se mandan? Me dice, he echado como 10. Nada, le digo, sigue mandando. Cuando llegues a 50 y paras, y se ríe. ¿Cómo que a 50? Le digo, pues sí, le digo, ¿tú qué crees? ¿Que la gente está esperando que tú le mandes el papel? Vete a saber cuántos currículums tienen ahí. Así y además es. si necesitan o no necesitan personal. Y además que luego es un proceso, te tienen que entrevistar, a lo mejor te tomen algún examen o alguna evaluación y luego ya deciden por ti. Entonces me dice, me has dicho 50, le digo, sí, y eso te tomará un mes. Es decir, O un poco más. Es decir, le estaba diciendo, en realidad, prepárate que esto no es fácil. Claro, y además claro que sí. requiere mucha paciencia. Y luego de unos días me dice, uy, estoy agotado, es que nadie me llama. Le digo, pero si todavía no terminas el mes, cuando llegues al mes, cuando llegues a los 30 días, descansa 2 semanas en blanco, un espacio en blanco, es un paréntesis. ¿Por qué? Porque no te olvides que el currículum o lo que tú mandes hace su propio camino.
desde que llega, desde que pasa de oficina en oficina, hasta que se produzca la necesidad, hasta que se junte el directorio, hasta que el dueño con el personal conversen y digan, hace falta uno más, es que recién ahí cabe la posibilidad que te puedan llamar. Claro. O y buscar es un también, proceso. o buscar qué estrategias, aparte de las que hayas estado haciendo, pues puedes también hacer para que te puedas pedir trabajo en algún otro Así lugar. es. Entonces, ahí sí que tienes que ser muy paciente y no te tienes que frustrar. De repente uno tiene amistades, buscar a las amistades, no solamente ¿no? llevarlas, porque puede ser que, yo conozco a esta amiga y puedo un amigo y puede también por ahí y que se acerca más fácil, ¿no? Al que toma la decisión. Claro que sí. Entonces ya después de un tiempo le digo, bueno, si han pasado 3 meses y nadie te llama, preocúpate, recién, pero Ay, sí. 3 meses. Y nada, pues al mes y algo le llamaron, ¿no? Bueno. Sí le llamaron. Justo usted le dijo el mes. Sí, al mes, sí, porque es un proceso. Y esto es un ejemplo muy claro cómo es la paciencia, ¿no? La paciencia te hace no desesperar. ¿Por qué me voy a desesperar ahora si esto es un proceso que toma 2 meses, que toma 3 meses o que toma 1 año, ¿no? O incluso cuando planificamos cosas. Es que quiero que ya, que mañana. Digo, no. Quieto, tranquilo. Yo suelo decir, deja que el vino madure, deja que repose todo aquello que estás preparando. Incluso las ideas. Yo cuando escribo mis libros, o ahora que se me ha dado por la poesía, estoy escribiendo poesía imparable, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Escribo la primera intuición, la primera idea al texto. El folio en blanco, escribo, ¿no? Luego ya paso al ordenador. Lo dejo reposar 1 semana. Voy escribiendo en serie varios poemas. Pasa el tiempo, 1 mes casi siempre, y luego vuelvo a releer. Empiezo a corregir la rima, la métrica. No, mejor este sinónimo que el otro. Esta palabra expresa mejor lo que quiero decir. Y lo dejo reposar 6 meses. Cualquier texto. Y luego ya vengo en plan inquisidor. Esto sí, esto no. Muy drástico. A exigirme, ¿no? Sí. Conmigo mismo, sí. Y luego ya dejo reposar nuevamente 2ª, 3ª y 4ª corrección. De sentido, de sintaxis, de gramática, de todo, incluso ortografía, ¿no? Entonces todo es un proceso. No me puedo adelantar, ¿por qué? Porque vamos a tener un producto malo. No va a estar bien macerada la cosa, no va a descansar. Y yo siempre digo, déjalo reposar. Hay que dejar un tiempecito para que se asiente todo y luego ya empezar a dar el siguiente paso. Ni siquiera el mismo, sino el siguiente paso, porque hay que dejar que todo llegue a su final y todo llegue a estar donde tiene que estar. Y de todos los ejemplos, padre, que hemos dado para ser pacientes, ¿qué otros más? Así claves. ¿Te parece? Doy las claves después de la pausa. ¿Qué te parece? Ajá. Vamos a Listo. la pausa y regresamos y vamos a dar las claves para ejercer una paciencia efectiva, feliz, y además durante ese proceso podamos estar bien. Vamos a la pausa y volvemos. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Preguntaba Ruth qué tips, qué claves para ejercer la paciencia. No te olvides, primero, cuando ejercemos esta virtud, tiene que ser con la práctica. Todo es un ejercicio, una repetición. Tenemos que enseñar a nuestra mente a saber esperar, a pensar de forma lógica, racional, ordenada, además prudentemente. Por eso yo siempre recomiendo ir contracorriente. Cuando todos gritan tú no, tú tranquilamente puedes decir ¿por qué no? A lo mejor sí. Ahí cuando todo el mundo va para un lado, tú dices pues a lo mejor no me conviene ir por ahí. Piensas, analizas, reflexionas y luego escuchas con atención. ¿Conviene? ¿No me conviene? ¿Qué es lo que dice? Recoges bien la información. Analizas, piensas pacientemente, con calma, antes de reaccionar y luego visualizas el futuro. A ver, si yo tomo esta decisión, si yo digo lo que digo o hago lo que voy a hacer, ¿cómo será en el futuro? ¿Me conviene? ¿Estoy bien? Y es ahora cuando debo decir, ¿debo dar el paso ahora? ¿Debo dar el golpe ahora? ¿O aún no? Me toca esperar. Y luego, una vez que has tomado la decisión, seguir el camino empezado. Y luego
no te olvides, para ser pacientes hay que conocer a los demás y hay que conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay que perdonar y perdonarse. Con estos elementos, la paciencia será una actitud alegre, reconciliada, feliz, un tiempo de espera ilusionado. ¿Qué te parece, Ruth? ¿Has apuntado, Sí, ya Esos son los tips. Así es, he apuntado cada uno de los tips que nos ha dado para ser pacientes. Padre, pero ya tenemos 2 llamaditas. 2 llamaditas. Sí, y no ya. te olvides, además, que la paciencia nos sirve como autoconocimiento, nos sirve como perseverancia y además como ejercicio de tolerancia. La persona que ejercita la paciencia se conoce muy bien, sabe lo que es, lo que tiene, lo que vale, lo que puede. Además, es perseverante y muy, pero muy tolerante. Vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Padrecito, buenos días. Soy Rosita de Cadel. ¿Cómo anda, Rosita? Cuéntanos. ¿Qué te ha parecido el tema de la paciencia? Está muy bonito, la verdad, que un tema que no lo esperaba, porque para mí es muy bonito, porque mire, paciencia para todo, hasta para hacer las cosas, para todo, pues porque Así usted es. sabe que sin la paciencia no se puede, porque para hacerlo a breve o para hacerlo apurado las cosas no salen bien. Entonces tiene que ser a pocos, como usted dice, reconciliados y todo eso para tener una buena paciencia. Perfectamente, Rosita. Qué bien. Mira, ¿cómo lo ejerces tú y cómo lo llevas? Fenomenal, con mucha calma, con mucho sosiego y saber esperar. Ahí está la clave. Saber esperar los resultados que son procesuales, que toman un tiempo, que no es ya, pero ya, sino que es todavía no, espérate un poco, que madure la cosa, porque te conviene mejor. Gracias, Rosita, por estar con nosotros. Vamos a la otra línea. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Baja un poquito tu receptor para que el eco no nos persiga. Sí, muy buenos días. Miguel Ángel, cuéntanos. Sí, mire, como dice, como siempre, el paciente se desespera, el que no es paciente se desespera. Así es. Pero hay que tener muchísima paciencia, especialmente en la oración. Cuando uno pide al Señor, primeramente pide su Orar, presencia y la fe de que Él está perseverar. frente a nosotros y esperar. Uno pide. Entonces a veces el Señor escucha, pero todavía no lo hace porque tiene su momento. Entonces ahí en la oración es muy importante la paciencia. Y la paciencia en todo, porque la paciencia, ahí está la prudencia, se evita conflictos. Se espera, porque uno a veces se desespera, quiere todo al momento, y ahí viene el problema de los nervios, que uno se altera, sobre todo cuando uno está en una fila en el seguro, y uno se cree que a uno no le hacen caso. No, hay que esperar, porque el que espera consigue, Padre. Es. Y yo le pido mucho al Señor eso, esa paciencia que Él tuvo en el Calvario, como Él era paciente, le preguntaba, él cuando debía callar, callaba, y con paciencia recibía todo. Y con los profetas, hay muchos profetas con la paciencia, supieron esperar, José, y tantos de nuestros antepasados, ¿no? Y eso es lo que nos toca a nosotros como oyentes de Radio María, como hijos de Jesús, como somos sus hijos, ¿no? Tenemos que nosotros aprender de Él que es manso y paciente, es una virtud muy grande. Así es, manso y humilde de corazón, ¿no? Padrecito, eso yo también lo tengo que lograr, porque no cree que yo soy perfecto. A veces yo me impaciente, digo, ¿por qué? ¿Por qué me atiende? ¿Por qué eso no? Y eso me va alterando, ¿y qué hago? No saco nada con renegar, al contrario, mi corazón lo lleno de hiel. Gracias, Padre, es muy importante en su programa, eso de la paciencia y la humildad y la perseverancia, son virtudes que me gustan mucho y le pido a mi Señor me conceda eso. Gracias, Padre. Qué bueno, Miguel Ángel, oye, qué bien, nos has puesto como modelo, ¿verdad? Ese Jesús manso, apacible, calmado, que sabía controlar muy bien, muy prudente, y justo sobre la paciencia
dirá Santa Teresa de Jesús esa oración tan bonita, Ruth, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Es arte, es virtud. Sí, por eso digo, es. es muy importante y me viene ahora al recuerdo sobre la paciencia, Ruth. Justamente lo cuenta uno de los autores, ¿no? A pesar de las decisiones que tengas que tomar, si aún están verdes, si aún no has madurado la idea, no la tomes. Y esto me suena a un general romano precisamente, Cayo Mario, que le recomendaba a Julio César. Le decía que la paciencia es el mejor arma. Aunque te llamen cobarde por no tomar una decisión ahora, porque aún crees tú que no, entonces dices, hay que esperar. Pero hay que esperar analizándolo, pensándolo, sopesándolo y visualizándolo a futuro, ¿no? Y entonces Cayo Mario le decía a Julio César, si es no, todavía no. Tú has dicho que no, aunque te llamen cobarde, porque luego tú verás que el tiempo te dará la razón, precisamente. Es decir, tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús, con esa oración preciosa que es poesía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué te parece? Fenomenal, ¿verdad? Vamos al otro teléfono que te le estamos. Buenos días, bienvenido o bienvenida. Bien, gracias, Padre Nicolás. Estoy llamando de acá de Trujillo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Trujillo primaveral? Programa. Gracias. Muy bonito, Padre. Siempre yo lo escucho. Y gracias a Radio María, ¿no? Claro que sí. Padrecito, mi pregunta es esta. Que mi hija se ha casado con un... Él es catedrático, enseña en la universidad y es abogado. ¿Y es paciente o no es paciente? Ay, padre, y cuando tiene cólera, impaciente. Yo lo desconozco y yo le digo a mi hija. Se olvida de la cátedra. Esas palabrazas le digo que habla, eso no lo digo ni yo, le digo que soy una mujer que solamente tengo secundaria completa. Enséñale el diccionario, le digo, y búscale esas palabrazas que te habla y dile que reaccione. Y dile, mal empleadas, dile tú. Sí, padre, y le digo, y así todavía tú eres madre de sus hijos, no tiene 2 hijos. ¿Qué podría hacer, padre, yo? Porque esa era la pregunta. Me siento mal. Ya. Mi pregunta es, ¿qué podría hacer? Porque no tiene ninguna paciencia, padre. No te olvides, primero hay que entrenar en ese arte. Es decir, la paciencia en realidad no viene por sí misma. Normalmente los seres humanos respondemos de forma inmediata, automática. Por eso es muy importante esto de la inteligencia emocional, que lo cuento además en todos mis libros. Es decir, ante los hechos, ante lo que sucede, ante lo que pasa precisamente, hay que poner el pensamiento, de tal forma que las emociones que despertamos sean las adecuadas. Todo pasa por la cabeza, todo pasa por el pensamiento. Por eso hay que enseñar, hay que ejercitar a la persona. Es decir, no es una virtud que la adquieres porque sí, no te viene innata. Todo lo contrario, nos vienen los resultados rápidos, automáticos, y ahora como está nuestra sociedad, quiere que todo sea ya, y todo es tan efímero y pasa tan rápido que tú dices, pero ¿cómo ejercitamos o ejercemos aquí la paciencia? Es un arte, y no te olvides siempre, es ir contracorriente, y además puedes enseñar a él siendo tú paciente. Es decir, de tal forma que yendo contracorriente contra lo que él dice, cuando todos gritan, tú no grites. Cuando todo el mundo reclama, cuando todo el mundo chilla, tú no, tú te callas. Y luego escuchas con atención, de tal forma que la persona se da cuenta que algo sucede, que algo se produce en el otro y empieza a interesarse. Así es, padre. Y justo más o menos me ha dado usted con la pregunta que iba a hacer. Ajá. Porque era cómo debemos enfrentar un conflicto, ¿no? Y usando la paciencia. Pero ya nos ha dado más o menos lo que tenemos que hacer. Sí, no te olvides que la paciencia en realidad es un arte y es una herramienta. Cuando tú la ejercitas, cuando la ejerces, cuando la usas, cuando la haces valer, entonces aparece la paciencia de tal forma que a veces tú te desconoces, de tal modo que no hay conflicto. Entonces,
Ser inteligente y seguro de sí mismo es ser paciente. Ya se podrá hacer, a lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es la hora. Es decir, son los juicios que tú te puedes hacer en tu mente, ¿no? Ya lo veremos, ya lo analizaremos. Y entonces, cuando pones como estrategia la paciencia, y esto es fenomenal, porque yo he visto conflictos, discusiones, que la persona escuchaba al que le agredía y le decía, bien, perfecto, ya, ¿qué más? Con monosílabos lo desestabilizó y evitó precisamente un conflicto. No te olvides, siempre para apaciguar un conflicto, la paciencia. A veces el silencio, la mirada calmada, sosegada, que desarman a la persona, al oponente que está enfrente. Vamos al teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. ¿Aló? Hola, aquí estamos, aquí andamos, sabios y felices. Padre, el nombre lo dice del programa, soy el PHP, padre. ¿Cómo estás? Sabia y feliz. Voy a ser cortita. Porque adelante. Ya se acabó padre, yo, la paciencia me la da el Señor. Y también soy enfermera, pues he trabajado con pacientes cuando estaba... Entonces sí te sabes el chiste de la sala de espera, ¿verdad? Sí, padre, escúcheme, lo resumo. Ajá. Yo, cuando las cosas se están desbordando, digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y con eso se ordena todo, lógico. Se calma todo, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo que nos da la luz. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por el programa, gracias a Radio María y gracias por todo. Gracias, Padre. Encantado como siempre, gracias por estar ahí desde Trujillo. Mira, qué importante esto, poner a Jesús como modelo de paciencia, ¿verdad? Paciente, callado, sosegado. Y el otro día lo decía en una conferencia, es que Jesús manejaba muy bien todos estos temas de relaciones interpersonales, intrapersonales también. Jesús callaba, medía el alcance, razonaba. En ese interrogatorio con Pilato es fenomenal. Es decir, calla y dice palabras muy cortitas porque le podrían comprometer. Y entonces calla, mide, escucha y además no nos olvidemos que era manso y humilde de corazón. Es decir, la paciencia bien llevada, Ruth, no es una debilidad, es todo lo contrario, es una virtud que nos hace mejores porque permite frenarnos, seguir en ese proceso de autoconocimiento, porque no te olvides, ahí está la clave, saber quién eres, lo que tienes, lo que puedes y lo que no puedes. Y luego también esa capacidad de escuchar al otro, escuchar lo que dice, leer muy bien aquello que está delante de ti, el evento, el suceso, la circunstancia, el problema, si creemos, y luego saber decidir, pensar lógicamente. Muy bien, padre. Padre, tenemos un WhatsApp. Un WhatsAppito. Y nos dice adelante Beatriz, desde el Cercado de Lima, yo mejoré mi paciencia cuando dejé de tomarme las cosas de manera personal. Ajá, esa es otra estrategia. Es decir, pero es que lo dijo, ya, pero ¿y quién te ha dicho que lo dice por ti? De tal forma, también otra receta, mira, ¿cómo se llamaba? ¿Se me ha ido el nombre? Desde el centro de Lima, Beatriz. ¿no? Beatriz, por ejemplo. Otra de las estrategias, Beatriz, es sonreír, el sentido del humor, que vamos a hablar uno de estos días. Es decir, relativizar un poco, ¿no? Oye, bueno, pues nada, tómalo como risa, tómalo como una anécdota, como un decir y ya está. Y no te lo tomas como algo personal, como algo tuyo, algo que tiene una carga de agresividad o una intención de desestabilizarte. No lo tomas con humor, no sé, bueno, pues ¿qué más da? ¿Qué le vamos a hacer, no? Y ya está, formas inteligentes de ejercitarnos en el arte de la paciencia. Nos vamos, Ruth, hemos llegado al final del programa. Así es, antes de irnos, padre, queremos que nos dé un pequeño resumen de todas las recomendaciones sobre la paciencia. Así chiquitita nada más. No te olvides, entrenarnos todos los días. Así como salimos a correr, hay que entrenarnos también en la virtud de la paciencia. No te olvides, lo primero, ir contracorriente, llevarlo al campo personal. Si ellos son así, si ellos responden de tal o cual modo, ¿y yo por qué? Pensarlo un poco. Es mi estilo de personalidad, es mi forma de... son mis valores, es mi forma de reaccionar y llevarlo a lo tuyo, conocerte bien.
y luego escuchar con atención, porque a veces somos impacientes porque no tenemos información o porque no sabemos analizar la situación. Hay que analizar, hay que pensar y luego hay que visualizarse. Si yo tomo tal o cual decisión, si yo espero, ¿qué pasaría? A lo mejor tengo mejores resultados, a lo mejor me va bien. Y luego decides, ¿me conviene, no me conviene? Es ahora, aún no, espero un poco y con tranquilidad. Y luego una vez que has decidido, has tomado ya una decisión, no diré nada, me callaré, esperaré un mes más. Este asunto lo dejo para mañana. A lo mejor me toca calendarizarlo y lo dejo para la siguiente semana o para el siguiente mes. Y si has tomado una decisión, adelante, da el siguiente paso. Y no te olvides, siempre hay que perdonar. Perdónate y perdona a los demás porque no somos perfectos. Estamos en ese proceso de perfección. Y lo más importante, aprende a disfrutar. La impaciencia no te va a llevar a buenos resultados. Vas a perder energía, tiempo y vas a poner en desequilibrio tus emociones. Padre, he tomado nota de todo, porque a veces yo también no soy muy paciente. Entonces, hombre, todos. Entonces creo que con este programa... llévate un libro. Si vas a hacer cola, ahí está llévate un libro. No, y justo, ahí está mi libro. Ahí lo tienes. Sí, ahí lo tengo. Pues yo siempre igual. Sí. Muy bien, Padre. Hemos terminado por hoy. Perfectamente, pues nada, nos despedimos, queridos amigos. Gracias por estar ahí. Hasta otra entrega de Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Que todo vaya bien. Un abrazo. Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.